La noche con 5 minutos, arrancamos esta emisión de Frente en Jalisco y me da muchísimo gusto saludar, como todos los jueves, a Iván Arrazola. Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches a nuestro invitado. Muy bien, y también recibimos aquí en cabina a Chema Martínez, coordinador de los diputados de Morena, aquí en el Congreso del Estado. ¿Cómo estás, estimado Chema? Siempre muy agradecido contigo, Alfredo, que me permitas este espacio para dirigirme a tus radioescuchas. Es importante siempre que estemos comunicándonos con las personas para encontrar coincidencias. También agradezco el día de hoy encontrarme a Iván en su comentario en este programa. Chema, pues a ver, hay muchos temas de los cuales queremos platicar contigo. Uno de ellos, ya una de las veces que has venido aquí a De Frente en Jalisco, pues ya hablábamos de las aspiraciones y de lo que venía para el 24. En aquella ocasión estaban Mario Ramos y Mario Hueso. Sí, claro. Ves que les encanta el tema. Sí, un espacio muy divertido en ese entonces, también lo recuerdo, sí. Entonces, me gustaría, a ver, en ese momento nos comentaste que empezabas con una serie de recorridos en el estado, tenías un evento en Puerto Vallarta y te hemos visto muy activo en estas últimas semanas recorriendo el estado, yendo a los municipios, pero llama la atención ahora porque presentaste un proyecto hace 2 semanas, hace el fin de semana el 12 pasado, de febrero. Así sí. Es, un proyecto con el cual pues pretendes mandar un mensaje, unificar, pretendes mandar un mensaje de cuál es la ruta y cuál es la vía de Chema Martínez. Obviamente no me refiero a lo electoral, me refiero a un proyecto para que a Jalisco, pues tu visión que tienes sobre Jalisco y lo que esperas sobre el estado. Pero, ¿qué nos puedes platicar de este evento que tuviste el domingo antepasado? ¿Cómo te fue? Muy bien, comentarte, y a partir de la pregunta, en efecto, hemos iniciado esta nueva vuelta a recorrer todo el estado. Llevamos 23 municipios. En efecto, en aquella ocasión anunciaba que arrancaríamos en Puerto Vallarta. Nos restan 102 municipios aún todavía por visitar. Es importante decirles a las personas que estamos en toda la intención de encontrar ese espacio que nos permita comunicarnos con todas las personas, buscar exactamente el poder plantear lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos recogiendo una síntesis que desde mi punto de vista es hermosa y resume de manera muy significativa el proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador, que es el humanismo mexicano. Esta síntesis nos permite a nosotros también recogerla de una manera íntegra en su contenido, en su idea, pero también poderla ubicar en lo que sucede en Jalisco, en esta realidad que encontramos en Jalisco. Este andar por Jalisco, esta es una cuarta vuelta que habremos de dar para poder también conocer de manera claro, íntegra, no solo íntegra las inquietudes de todas las personas, sobre todo a partir de cómo está Jalisco. Hoy Jalisco vive momentos muy importantes de dolor, otros de indignación. Hay convulsión en algunas zonas por el tema de seguridad. Hay olvido en el desarrollo de algunas zonas importantes ya como región y municipios en el estado. Hay también ánimo de la gente porque las cosas sí cambien para bien, y esta oportunidad que encontramos también es una premisa de un proyecto que estamos planteando con principios, con causa, que hemos denominado cambio humanista. Desde esta síntesis del humanismo mexicano, con la necesidad de cambiar las cosas que están mal en Jalisco, pero sobre todo con el fin de que en la política pública se vuelvan a poner al centro a las personas, nunca más los grupos de poder, nunca más los partidos políticos, y menos desde el favor que hace el gobierno a grupos en concreto de negocio o empresariales. Hoy tenemos la necesidad de poder encontrar el mejor modelo público que permita el desarrollo regional del estado para que las oportunidades se gesten desde los núcleos de población de las personas. Tenemos la gran necesidad de rescatar el espacio público que nos ha arrebatado la delincuencia. Tenemos la necesidad de ser libres en el estado y no estar pertrechados en sus casas con motivo de que la delincuencia va y bloquea
las carreteras o las avenidas con autos incendiados, tenemos la necesidad de encontrar también dignidad en la convivencia, tenemos la necesidad de encontrar vivienda digna que le permita el desarrollo a las personas y también a la familia, y esta circunstancia es la que estamos colocando en este momento, en esta nueva vuelta por Jalisco, en esta brega. Y eso nos ha llevado a encontrarnos con personas que coinciden plenamente con esta premisa del humanismo mexicano, que también tienen inquietud por el cambio en Jalisco, que también comparten el cambio humanista. 56 personas en concreto que nos han permitido acercarnos a más personas, a más de 5,000 personas. Okay. Y esto derivó en la necesidad de encontrarnos en un primer evento, un primer encuentro, Alfredo, Iván, que hicimos el 12 de febrero a partir exactamente de estas 56 personas, y pudimos encontrarnos con más de 5,000 personas aquí en Guadalajara, en donde planteamos también la visión de lo que implicaría un cambio humanista a partir de la premisa del presidente del humanismo mexicano. Estas coincidencias que hemos podido encontrar en más de 5,000 personas siguen creciendo. Todos los días se está sumando hoy ya en un modelo, en un método, una herramienta que estamos utilizando. Se siguen sumando las personas de la mayoría de los municipios del estado, y en eso habremos de seguir trabajando. Esto, por supuesto, está vinculado íntimamente con el cargo que tengo en este momento como diputado, porque gran parte de las inquietudes, los anhelos y los sueños se están traduciendo en política pública a través de iniciativas y a partir de reformas que estamos impulsando como diputados en el Congreso de Jalisco. Chema, dentro de este proyecto, hablar de humanismo, sí, es hablar de pluralidad, hablar de cercanía, hablar de que no haya conflicto, que no haya controversia y que la ciudadanía esté unida. Hoy México y Jalisco y todo el territorio nacional parece que tenemos una sociedad polarizada, que pues lo hemos visto desde los últimos años. Digo, gran parte de por qué gana el presidente Andrés Manuel López Obrador es por esta división que existía en el país, por este cansancio de que ya le habían dado la oportunidad al PAN y pues, se cansaron del PAN, la guerra contra el narco, que hoy vemos los resultados. Exacto. En Estados Unidos, le dan la oportunidad al PRI, llega el PRI con Peña Nieto, temas de corrupción muy fuertes, y llega Andrés Manuel López Obrador con un discurso esperanzador y le dan la oportunidad, pero este sentido de polarización pareciera que ha ido en aumento. Y tan fácil como decir, pues los términos que ha acuñado también el presidente entre chairos y fifís, entre neoliberales, conservadores. ¿Cómo estás proyectando en tus recorridos por el estado, pues permear con este discurso humanista cuando la población, pues sí vive polarizada? En principio, a través del deber de lo público, de la conciencia, puesto que el cambio humanista es un llamado al corazón, a la esperanza, a la concordia, a la paz y también a la inclusión. Este llamado a un cambio humanista debe contemplar a todos, trabajadores, comerciantes, maestros, campesinos y los vecinos. Este cambio humanista, Alfredo, Iván, tiene que ver con que entendamos todos de la necesidad del deber de lo público. En el momento en que nosotros tengamos conciencia pública, vamos a tener también compromiso en el deber de lo político. No podemos bajo ninguna circunstancia volverle a dejar a aquellos que se dicen profesionales de la política el destino de nuestros hijos o de nuestra familia. Esta polarización a la que te refieres, en efecto, se da porque desde el gobierno se da un sesgo en el que se favorece solo a un grupo determinado. Hoy, por ejemplo, en Jalisco vemos un sesgo y un privilegio hacia los empresarios, en particular los inmobiliarios, que han sido los más destacados en lo que este gobierno tiene de Tlajomulco a la fecha. Esto no puede llegar a suceder ya más en el ánimo de la población. Toda la gente tiene la necesidad del desarrollo, no solo individual, también en familia, en comunidad, en sociedad. Para poder constituir una confianza en la comunidad tenemos que regresarle el destino y el fin del servicio público al bien y al servicio de las personas. Okay. No podemos volver a permitir que alguien que con potencia en su discurso o talento en sus palabras
den como resultado una oportunidad perdida. Y eso así lo veo yo, lo que está pasando en Jalisco. Alguien que prometió una refundación y que colocó mensajes potentes en la población, generó confianza, y hoy esta oportunidad prácticamente se ha ido al caño. Discúlpenme la expresión. Es una oportunidad perdida de, en efecto, haber reencontrado, haber incluido, haber reidentificado a las personas en el centro de lo público, y no la polarización que se provoca desde el privilegio que se otorga solamente a un grupo de poder en particular, claro, cuando se hace negocio. Esta circunstancia, Alfredo, Iván, es lo que estoy encontrando como coincidencia en la mayor parte de las personas. Esta necesidad del deber de lo público, el compromiso también de lo político, que no podemos nosotros, bajo ninguna circunstancia, dejar de hacer política. Antes así se referían algunos de nuestra generación, nuestros padres, que la política no era para las mujeres y los hombres de bien, porque se concebía la política como vulgar, como perniciosa, como algo que era indecente. Hoy esta circunstancia no podemos tampoco obviarla. Hoy las mujeres y los hombres de bien debemos hacer política, meternos a la política, debemos ser ciudadanos con causas políticas para poder lograr que el destino de nuestros hijos y de nuestras familias sí sea el que sí requiere la población y no la visión de un gobernante obtuso. Claro. Iván, adelante. Chema, eres un político ya de larga trayectoria y en el Estado pues esto es reconocido, y pues estás con este concepto de humanismo mexicano, sí, pues sentando las bases de tu ideología, de lo que quieres como proyecto de gobierno, pero también representas a una fuerza política novedosa en el Estado. En tu diagnóstico, ¿qué crees que le ha hecho falta a Morena para poder penetrar de forma como más contundente en la sociedad jalisciense? Entender muy bien la mística, la pedagogía y sobre todo la causa y los principios que el proyecto de nación que encabeza López Obrador tiene para todos los mexicanos. No se puede llegar a hacer política solamente a ser repetidor, y eso ha ocurrido. Lamentablemente ustedes, por ejemplo, han observado que la tendencia, por ejemplo, favorece siempre palabras, incluso el presidente, que ha colocado en el ánimo de los mexicanos, y finalmente cuentas no se traduce en la parte práctica para los jaliscienses que les sea útil. Y eso también tiene que cambiar, Iván. También a eso se refiere el cambio. No podemos seguir con lo mismo ni con los mismos. Tenemos que procurar entender el contexto local, sabernos muy claros del ADN del jalisciense, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias, cuál es nuestra idiosincrasia, y a partir de eso plantearnos esta posibilidad de coincidir en el deber de lo público. Y ahí vamos a encontrar esa parte en donde le vamos a aportar al Estado, y también vamos a potenciar esta tendencia favorable hacia Morena. Chema, ahorita que hablamos de unidad y hablamos de que hay un proyecto, la otra vez que platicamos también comentábamos que hoy Morena pues llega en un momento distinto, al menos con la dirigencia en Jalisco. Hablar de hoy de humanismo, entiendo un poco más que seguramente influiste en que la dirigencia hoy de Morena se dio por un acuerdo entre todos los grupos, algo que nunca había pasado. Sí, todos, Alfredo. Es que el que todo el mundo ya hemos participado para, no sé, impulsar a determinada persona, sea mujer o hombre, finalmente esto nos lleva a la práctica de la política, a poder hacer democracia, a poder tener actividad también desde lo público a nivel de partido, y eso generó, por fortuna, una nueva dirigencia, producto de elección muy legítima, después de 7 años que no tenía el partido aquí una dirigencia institucional. Hoy la encabeza la exdiputada Katia Castillo Parabién. Reitero, con este impulso democrático a partir de una elección, no de una designación, no de una cúpula, sino que fue producto de votos, y eso también fortalece mucho la democracia, tanto en la vida partidaria como lo que puede reflejar también en la vida de Jalisco. Esa unidad de la que hoy tienen en el partido, en estos recorridos que has hecho a los municipios, seguramente te reúnes con la militancia de Morena. ¿Esa unidad ya llegó también a los grupos en los municipios? Bien importante la pregunta, Alfredo, porque me permite también hacer una precisión que me parece importante. El proyecto de nación convoca a todos por igual,
al margen de su militancia o su preferencia partidaria o incluso de religión. Igual sucede el cambio humanista. El cambio humanista debe ser un acto que convoque a la concordia, a la paz y, como es el principio, a la inclusión. No puede haber distingos. Okay. Y esa circunstancia es porque tiene que ver con la conciencia de lo público y no con una militancia. Hoy el llamado que estamos haciendo en todo el Estado es abierto, por supuesto considerando preponderantemente a la militancia de Morena, pero no excluyendo a nadie. Okay. Es incluyendo a todos para que podamos entender que la necesidad de la fuerza nos convoca a todos. No puede convocar solamente a una persona o a unos cuantos. En esta vida sí sucede, Alfredo, Iván, es naturaleza humana. Nadie puede solo. Todos necesitamos de ayuda en algún momento y esa ayuda es también la que yo estoy pidiendo en la confianza de que seamos capaces de construir una fuerza todos y todas, no solo a partir de la visión de unos cuantos. ¿Para cuándo estaría, ya para antes de irnos a un corte, pero para cuándo estarías terminando este recorrido donde digas, ya fui a los 125 municipios? Yo estimo que a partir de lo que hicimos del diciembre 10, que fue lo de Vallarta, a la fecha, estimo que en noviembre estaremos terminando nuestro recorrido. Habremos de retomar la siguiente semana otra vez la agenda, en particular ahora con 7 municipios, sin dejar de lado, por supuesto, la oportunidad que tenemos de estar en el área metropolitana y que eso de alguna manera multiplique también que las personas podamos desplegarnos en el territorio estatal a llevar este mensaje, este llamado, esta convocatoria a la concordia. Muy bien, pues vamos a seguir muy atentos de estas giras y ahorita, regresando del corte, vamos a entrar con otros temas. También hay algunas cosas que platicar del Congreso y de cómo va la tarea legislativa. Por supuesto, con mucho gusto. Antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos. Él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Muy bien, estimado Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alfredo, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio, muchas gracias. Pues bien, en otra entrega más de la novela del Plan B electoral, el proyecto aprobado por el Senado compacta la estructura del árbitro electoral, de la institución del INE, y deja también fuera la cláusula denominada de la vida eterna. Este fue el cerrojo legislativo que tuvo ya la muy llevada y traída y comentada apuesta del presidente de la República por reformar la ley electoral. Esta cláusula que se eliminó fue precisamente la que alargó la discusión sobre la pertinencia de mantener con registro a los partidos políticos a través de la transferencia de votos. Con esta aprobación, el árbitro electoral se verá debilitado, sin duda, porque tendrá que prescindir de las 300 juntas distritales que existen a lo largo y ancho del país. Estas juntas distritales se encargaban de la preparación y de la organización de las elecciones. También tendrán que eliminarse las 32 juntas locales, como las conocemos hoy en día, del INE, es decir, una por estado de la República. Esto implicará que se eliminen más de 200 plazas de profesionales encargados de garantizar elecciones limpias, transparentes, competidas, personas que pertenecían al servicio profesional electoral. El argumento del presidente y de los legisladores de Morena es que esto implicará un ahorro de más de 3.500 millones de pesos. Sin embargo, hay que decir que hoy sí tenemos un sistema electoral costoso, sin embargo, ha permitido la instalación de la democracia en nuestro país y también la alternancia de los partidos en el poder. Ya veremos cómo actúa, cómo hace, con cuántas herramientas, brazos y dientes cuenta el Instituto Electoral para organizar las elecciones. No podemos dejar de mencionar que también se modifica la legislación que prohibía que los gobiernos publicitaran sus obras y sus acciones gubernamentales, y en la ley, como estaba hasta hoy en día, era prohibida la propaganda gubernamental durante los procesos electorales, pero también buscaba que se evitara la personalización y la promoción política de los gobernantes. Ya veremos qué ocurre con estos nuevos cambios, sin duda podrían condicionar, ojalá que no estemos ante una regresión autoritaria,
Esperemos que estas legislaciones funcionen, se apliquen, sirvan, pero también sin duda veremos a lo mejor la posibilidad de que se impugnen y que se presenten algunas controversias sobre la constitucionalidad de las mismas. Es mi comentario, Alfredo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Mario, por este comentario. Vamos a un corte y regresamos. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. El deber de todo partido político debe ser escuchar a la ciudadanía, obedecer a la gente y no a los intereses de ningún gobierno. Por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos. Los priistas fortalecemos la unidad y rechazamos a los que siembran la división. El PRI es un partido de alianzas y de palabra. Necesitamos de todas y de todos para salvar a México del peor gobierno de toda nuestra historia. PRI. Casa y estilo. Descubre nuestras colecciones en exclusiva y haz de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses. Febrero 17 a marzo 12 de 2023. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizante. Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Segura es una vieja. Viene con la lentitud. 1, 2, 3 por el machismo. El machismo es un problema que se esconde detrás de nuestras expresiones, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras tradiciones. Si lo descubres en ti o en los demás, di 1, 2, 3 por el machismo. Iniciativa privada y Gobierno del Estado de Jalisco. Todas las asociaciones culturales que se han construido en los últimos siglos tienen que ver con transmitir la idea de que una mujer acinturada y caderona es una mujer atractiva. Pueden escuchar un episodio nuevo cada viernes en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en la plataforma digital que prefieran. La pinche complejidad es una producción del Heraldo Podcast. Desde Guadalajara, la mejor señal informativa y de contenido del país. XHAV-FM, Heraldo Radio Jalisco, en el 100.3 FM, con la H que sí suena y ahora también se escucha. El análisis de Frente en Jalisco. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando con Chema Martínez, coordinador de diputados locales de Morena, aquí en el Congreso del Estado. Estimado Chema, los jueves tenemos esta mesa de análisis de algunos temas de coyuntura tanto local como nacional con Iván Arrazola, y vamos a aprovechar que estás aquí para que nos des tu punto de vista de algunos temas, sí, tanto locales como nacionales. Gracias. Me gustaría que arrancáramos con uno en el que directamente pues te está tocando participar porque eres diputado. Esta semana hemos analizado el tema en varias mesas sobre el informe o el estudio que hizo el INCO sobre la nómina o los recursos humanos en el Congreso. Desde la bancada de Morena, ¿cómo advirtieron ustedes sobre esto que está pasando y cómo reciben el resultado que informe el INCO? Bueno, en principio comentarte que el año pasado, exactamente por estas fechas, estábamos discutiendo el presupuesto y también en ese contexto la propuesta de la diputada Mara Robles, en su calidad de presidenta de la Comisión de Administración, de la necesidad de contratar a profesionales que nos hicieran un diagnóstico respecto a la nómina, ¿no? El planteamiento de Morena muy claro, no había necesidad de contratar a nadie.
El diagnóstico era muy claro, es una nómina obesa, rebasa los más de 1,000 personas desde entonces, es un gasto que rebasa ya el 90% del gasto total del Congreso, más o menos en números gruesos estamos hablando que los diputados le cuestan al presupuesto 3.4%, la nómina de empleados de base anda por alrededor de los 53% y los supernumerarios, hoy con motivo de la reforma de pensiones del Estado, donde se les incluye y genera la obligación de la autoridad para enterar a pensiones lo que corresponde a la cuota patronal, estamos hablando del 38%. Es decir, no había necesidad, como bien se observa, de contratar a alguien para que nos dijera exactamente cómo hacer porcentajes a partir del gasto que ocupa en el Congreso. Lo más importante que nosotros pugnamos en aquel entonces es sobre la evaluación del desempeño. Nuestra posición incluso fue no solo confrontada, sino que fue también producto de una campaña por algunas semanas en contra de los diputados de Morena, porque hablamos de la necesidad de poder reescribir al personal que tiene comisión fuera de las áreas especializadas o de atención al proceso legislativo, pero siempre y cuando hubiera una evaluación del desempeño de cada cargo, a partir no solo de su adscripción, sino también de su ingreso y de su especialización y también de su profesión. Bueno, esa circunstancia no se dio, se optó por la propuesta que proponía, como lo refería hace un momento, de la diputada Mara Robles, y hoy básicamente tiene una encrucijada al Congreso, ¿no? El INCO refleja solamente un dato para efectos prácticos y públicos, que además ha sido la campaña que se han hecho, de que hay necesidad de reducir la nómina. Por eso no había necesidad de gastar. Y eso ya lo sabían desde hace 4 legislaturas. Ya lo sabían, y hoy presente con este refuerzo de INCO, pues entonces ya la opinión pública está muy clara de que ya no es un dicho de nadie, sino que es una institución que tiene cierta credibilidad y por tanto debemos hacerle caso. Bueno, pues en eso habremos siempre estar atentos. Alfredo Iván, Morena ha dejado muy clara su posición, todo lo que tenga que ver con la legalidad, todo lo que tenga que ver con la mejora del servicio público en la operación del Congreso a través de sus trabajadores, lo vamos a apoyar siempre. Lo que sí hemos dejado en claro también es que debemos partir, y eso es un irreductible para Morena, del respeto absoluto a los derechos de los trabajadores. De hecho, mañana aquí en De Frente en Jalisco vamos a platicar con los 2 líderes de los sindicatos para saber pues cuál es la postura de los sindicatos y que se preserven o que se respeten los derechos de los trabajadores, que el lunes platicamos con la diputada Mara Robles y hacía énfasis en ello. El martes estuvo la diputada Mireille Montes, presidenta del Congreso, y también hacía énfasis en el derecho de los trabajadores cuando se llegara a tomar una decisión, la que fuera, que es lo que están revisando ahorita. Entonces mañana vamos a tener aquí a los 2 líderes de los sindicatos. Hay una coincidencia plena y seguramente la habrá con los 2 sindicatos que hay en el Congreso, y por tanto creo que entonces eso ya, esta coincidencia debe ser el punto de partida de cualquier agenda que pretenda mejorar, ¿no? Claro. Chema, en otro de los temas, yéndonos un poquito a lo nacional, ha sido el tema de esta semana la sentencia, bueno, no la sentencia, sino que declararon culpable a Genaro García Luna en Estados Unidos, un funcionario que a ti te tocó coincidir, si no me equivoco, cuando fuiste senador. Bueno, ya me toca... no propiamente, el gobierno de Felipe Calderón sale en 2012, yo entro al Senado exactamente en ese año, en agosto de 2012. Ok, pero, a ver, es un golpe fuerte para el PAN, para Felipe Calderón, después de una guerra contra el narcotráfico. Yo lo he escrito en varias columnas. Esa fue la política central del gobierno de Felipe Calderón. Es el referente, ¿verdad? Era el sello de la casa, digamos, así es, ¿no? Esa era su política pública, como en su momento con Salinas fue solidaridad, con otros han sido algunos proyectos específicos. En el sexenio de Calderón fue la guerra contra el crimen organizado. Y había un personaje que se encargaba de la guerra contra el crimen organizado, y es el que hoy fue declarado culpable en Estados Unidos. Fue un golpe a Genaro García Luna, también a Calderón, pero ¿no crees que también a México? Bueno, sí, en cuanto a los 2 primeros aspectos, porque tiene que ver con la marca, con el gobierno y con quien en ese momento dio como característica principal combatir el narcotráfico. Sin embargo, creo que es más allá. Esto que estamos viendo, Alfredo Iván, tiene que ver con el tejido social de los mexicanos.
Esto que estamos viendo es algo que me parece que no solo provocó mucho dolor a partir de tanta muerte que se dieron con Calderón, sino hoy también mucha reflexión a partir del dolor y también de la indignación. ¿A qué me refiero y me explico? El que hayan declarado culpable a Genaro García Luna tiene que ver con que entonces el gobierno formó parte de un bando de criminales para combatir a otros criminales. Se comportó entonces como aliado de alguno, como un grupo criminal, como un bando criminal, tomó esa opción, y eso degeneró lamentablemente en que muchos de los compañeros semejantes nuestros mexicanos murieran exactamente en esa época, y hoy ese dolor no lo podemos recuperar a partir solamente de la sentencia. Tenemos que reconstituir el tejido social, porque el daño que se hizo, y por eso creo que va más allá, tuvo que ver con la injerencia del gobierno en la convivencia, en la cotidianidad de cualquier mexicano. Y no solo eso, vinieron después otras consideraciones producto de esa guerra que se emprendió con Felipe Calderón contra el narco, otras serie de fenómenos que dieron todavía más al traste a la convivencia social en México. Por ejemplo, recordarás los programas de Rápido y Furioso, donde prácticamente las armas ya se podían encontrar en cualquier parte del territorio, la potencia incluso de las armas de los delincuentes. Por supuesto, se tiene que ver con cierta complicidad del gobierno, y yo no puedo entender entonces que esta circunstancia que ocurre solamente le pegue a un partido o a una persona en particular. Nos pegó, sí, a los mexicanos, no al país como tal, como mucha gente lo ha querido presumir de que un golpe a México, no, a los mexicanos, pero nos pegó porque el gobierno, o una parte del gobierno, se prestó precisamente a alterar, a pervertir el tejido social desde que toma un bando, y fue con los delincuentes. Claro. Iván. Ha dicho el presidente López Obrador que no es su fuerte la venganza, pero tu punto de vista, ¿qué se tendría que hacer con Vicente Fox y Felipe Calderón? Ya se hizo una consulta para juzgarlos, bueno, al final pues esta consulta no fue vinculante. ¿Qué se tendría que hacer, Chema, con estos dos expresidentes? Pues en principio creo que esto de Genaro García Luna abre un abanico de posibilidades y áreas de oportunidad para ya no solo en concreto con los presidentes, sino pues todo el modelo de gobierno. Se tiene que volver a evaluar, y no es meternos al pasado, Iván, es ver exactamente que desde el pasado tengamos comprensión de lo que es hoy nuestro presente como mexicanos, y construyamos a partir de ahí. Y eso por supuesto implica a quienes fueron titulares del Ejecutivo, tanto Felipe como el propio Vicente, y no los excluye tampoco de ninguna responsabilidad, cuando menos hoy de carácter social. ¿Estaría hoy la Fiscalía General de la República o alguna instancia de investigación, crees, en condiciones de por primera vez investigar y enjuiciar o juzgar a un expresidente? Que es algo que nos ha diferenciado de países como Brasil u otros países, que la justicia pues tiene un lugar aparte y no importa el nivel o el cargo que han tenido. ¿Crees que México hoy esté preparado para ver un juicio contra un expresidente? No lo sé, y lo quiero decir de manera muy franca, honesta, y no por eludir la pregunta. Al contrario, habrá que ser muy atentos a lo que desprende el juicio de Genaro García Luna, porque sin duda se va a desdoblar también acciones jurídicas, no solo también políticas, porque eso va a implicar que se genere la información necesaria para saber cuáles son los vínculos que soportaron esta complicidad que ya está acreditada por parte de García Luna con los delincuentes. Bueno, fue declarado por las 5 conductas que le fueron imputadas. Sí, claro. Declarado culpable por las 5 conductas. Pero lo más importante es, y como lo decía Iván, lo refería bien del presidente, no debe ser ánimo de venganza. Debe ser construir memoria histórica para entender nuestro presente. Así se hace la historia en este país. Ok. ¿No? Y Chema, a ver, este tipo de casos obviamente tienen una repercusión en lo electoral. Hoy sin duda, Morena tiene una alianza con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, pero enfrente hay una alianza del PRI con el PAN y del PRD con el PAN. ¿Por qué lo menciono así? Porque hoy el PAN está golpeado con este caso de García Luna. ¿Ves tú que en lo electoral pueda venir un debilitamiento de la alianza PRI-PAN-PRD y que obviamente le conviene a Morena? Toda herida,
todo rompimiento en el tejido social siempre despierta hartazgo y genera conciencia de lo público. Así ha ocurrido en otros fenómenos. Ocurrió en Jalisco en el año 92 cuando las explosiones, ocurrió en el país cuando la debacle financiera para todos los mexicanos, y sin duda alguna este factor también va a ser importante para la conciencia de lo público en todos los mexicanos. El poder concebir la gravedad de lo que implica el involucramiento de un gobierno federal como bando criminal tiene consecuencias, y tiene que tener consecuencias, Alfredo Iván, bastante claras, cuando menos en la conciencia, no solo cuando menos, perdóname la expresión, para generar conciencia de lo público y que pueda también obligarnos a comprometernos al abrir la puerta de nuestra casa, ya a hacer comunidad, a construir comunidad, a tomar las calles nosotros en el buen sentido de la palabra para hacer de lo público también nuestro propio destino. Y como estamos viendo en este caso, no podemos dejar a esos que se dicen profesionales en ejercer nuestra representación de lo público, que es lo que ocurrió con Felipe y con el propio Genaro García Luna. Si seguimos nosotros adormilados como mexicanos, como jaliscienses, en solamente decir que los profesionales son los que se dedican a la política y no nosotros, entonces nos van a volver a ocurrir fenómenos como como el de García Luna. Y es algo que sí puede ser factor para que influya en el ánimo electoral y pueda volcar a jaliscienses, a mexicanos, a optar ya por un modelo de gobierno humanista. Claro. Y hablando de temas electorales, sí. El domingo está convocada una movilización, una manifestación en diferentes ciudades del país que tienen como objetivo, pues, dejar claro el punto de vista de la ciudadanía respecto al plan B de la reforma electoral. En este sentido, desde Morena obviamente están conscientes de este plan B. Hemos platicado con diputados federales de Morena que estuvieron en esa redacción. El diputado Hamlet García estuvo aquí la semana pasada. ¿Cómo ves este tema, Chema, del plan B? ¿Dónde va a terminar? ¿Qué crees que pase? ¿Y cómo ves esta movilización? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sin duda, escuché también lo que comentó aquí, como nos compartió el diputado Hamlet García. Es alguien que tiene una voz calificada porque además se ha dedicado al estudio y a sostener exactamente la parte técnica de todos los procesos electorales que lleva a cabo la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Yo quisiera referirme más bien desde otra perspectiva al asunto, Alfredo Iván. Hoy veo solamente adjetivos en lo que es una legislación que nos puede ser útil a los mexicanos. Esto, por supuesto, no tiene el ánimo de descalificar manifestación alguna, al contrario, siempre calentar, incentivar cualquier manifestación para ser escuchados. No obstante, me parece que los que van a marchar el domingo va a ocurrir exactamente como ocurrió en el pasado. Van a ir engañados, porque quienes están adjetivando esta lucha, la están adjetivando a partir de lo administrativo, de lo que implica la burocracia del INE, lo que implica el sueldo de los consejeros, sus prestaciones laborales, el acceso a un teléfono celular, y nunca he escuchado una opinión respecto al contenido real de lo que implicaría este famoso o llamado plan B. Es más, hace un momento tú exponías el espacio para que el comentario de Mario Ramos, y si se dan cuenta también lo circunscribe única y exclusivamente a partir de lo que implica el adelgazamiento de la nómina del INE, y además también llega a plantear la posibilidad de que alguien lo adjetive, ¿no? Sí. Porque lo ven como riesgoso, porque pone en riesgo la democracia y estas circunstancias que hemos visto en el debate ayer y el día de hoy, por ejemplo, en el Senado. Es completamente falso, Alfredo Iván. Se dice, por ejemplo, que la credibilidad de las elecciones y los resultados están en riesgo ante un posible o presunto desmantelamiento del INE. Es completamente falso, porque el INE no se desmantela. Con esta reforma se pretende optimizar su estructura y se funciona en áreas cuya operación y ámbitos están relacionadas precisamente para la eficiencia administrativa. Se dice que desaparecen las 32 juntas locales, pero es completamente incorrecto o impreciso lo que se está sosteniendo. Es una reforma que garantiza tanto la estructura distrital como local, puesto que hay que recordar que ya tenemos OPLES.
y los soples, a partir de la reforma 2014, publicada en febrero de 2015, ya se establecen como órganos que dependen del INE, y entonces puede aprovecharse esta experiencia que ya está aprobada, estas estructuras institucionales, para que hagan funcionar exactamente todas las encomiendas del INE. Sin embargo, aún más se salva la posibilidad de que el Consejo del INE pueda ponderar aperturar o no oficinas de acuerdo a la demanda que tengan en su trabajo. También se dice que desaparecen las 30 juntas distritales, completamente incorrecto, impreciso. Se generan solamente oficinas auxiliares en los 300 distritos, pero ya sin esta burocracia que implica juntas que han sido muy costosas en todo el proceso electoral. En fin, podemos hablar, pero no se dice también que esta reforma sí está planteando ser más garantista para los grupos vulnerables, para los grupos que no han sido lo suficientemente atendidos o escuchados en la posibilidad de estar participando en política, como indígenas, como gente de diversidad sexual, como personas discapacitadas, que también se está impulsando desde este plan B. Tampoco se está diciendo que en efecto esta famosa o mal llamada cláusula de la vida eterna fue una convicción del presidente desde el ámbito de su atribución, sugerir al Congreso que se eliminara por completo esta posibilidad de que la cláusula de transferencia de votos permaneciera en la reforma. Yo le veo muchas bondades a este plan B, esta parte complementaria de la reforma que ya se dio, y es algo que debemos impulsar como mexicanos. Sin embargo, bueno, hay quienes sí ven rédito electoral o provecho en el engaño y solamente se han dedicado a adjetivizar cualquier circunstancia que ocurra en el país. Nada menos el día de hoy, aunque fuese frívolo y de broma, veía que también faltaría que se le echara la culpa a Morena o al presidente del divorcio de Andrés Legarreta y Eric Rubin. Es parte de esta narrativa que entorpece la discusión seria en la vida pública. Pero bueno, hay quienes lamentablemente no tienden a informarse lo suficiente y se generan solamente marchas con engaño y con la posibilidad de que causas sean infructuosas, ¿no? Claro. Iván. Hablando o regresando al tema electoral, por favor. A nivel federal Morena está bien posicionado, tiene unas corcholatas muy fuertes, pero en Jalisco han hecho diferentes ejercicios donde MC saca una ventaja, inclusive con distintos candidatos a los candidatos de Morena. ¿Confías en estos ejercicios? ¿De qué manera se puede cerrar esta brecha en Jalisco entre MC y Morena? Bueno, los hechos que han sido o trascendido de diferentes formas son dos, los voy a tratar de identificar, Iván. Unos, aquellos ejercicios que se hacen para compartir por WhatsApp, ¿no? Porque hay casas encuestadoras que finalmente su utilidad es esa, que se convierte en una encuesta whatsappeable, ¿no? Esas encuestas finalmente son producto de quien las paga, y eso hay que decirlo con toda claridad, y por tanto no corresponden a ningún tipo de realidad ni ánimo tampoco los candidatos. Son tan cínicos esas encuestas que además te ponen al final letras chiquitas que tienen 95% de error, ¿no? Y todo el mundo las ubicamos para no quemar ninguna marca, pero es la que es más whatsappeable, ¿no? Dice que levanta sus llamadas a 100 personas y tiene el margen de error 95%, por tanto no corresponde. Hay otros ejercicios serios y públicos en donde sí podemos tener como referencia y como base la toma de decisiones que cada uno en la vida pública debe atender. Siempre el indicador para tomar decisiones debe ser estadístico, siempre. Entonces tenemos que confiar en algo. Pero hoy se ha pervertido tanto, Iván, el tema de las encuestas por la percepción que generan, que entonces ya se hace poco confiable cualquier ejercicio, aunque sea serio, lamentablemente. Están perdiendo credibilidad a partir de quien paga y pretende generar una percepción en la opinión pública de que va arriba o va abajo, según el caso y quien tenga por pagar una estrategia. Hoy lo que yo observo es que no se puede desestimar en la parte seria a ningún partido político, en particular quien gobierna. Quien gobierna tuvo
un avance importante en su vida orgánica. Fue el único partido que registró 123 ayuntamientos, contrario a Morena, por ejemplo, que alcanzamos a registrar 86 solamente. Ese dato, por ejemplo, a mí sí me hace tener muy clara una determinación del tamaño de quien puede ser o no un adversario en la arena política. ¿A qué nos compromete eso? A buscar entonces que la coincidencia con el jalisciense sea a partir del contexto local, de reconocernos entre nosotros como Jalisco, de saber qué valores son los que compartimos, cuál es nuestra coincidencia en la creencia, pero también en los irreductibles. Esa circunstancia nos va a acercar seguramente aún más a la posibilidad de que haya un cambio humanista en Jalisco, pero ante todo nos va a ser probable que haya una conciencia mayoritaria. Y te lo digo también desde esta perspectiva, Iván. El partido en el gobierno es un partido cuya base no existe, es un partido cuya base es prestada y se la prestó otro partido, en concreto el Partido Acción Nacional. Esa base electoral, al momento en que han visto que esa promesa de refundación, esa esperanza de haber aprovechado una oportunidad ya se ha perdido, hoy también ese elector, esa base electoral está clara que ya no es la ruta. Se están abriendo posibilidades alternativas para que haya un cambio pacífico, que haya un cambio que le dé alternancia y refresque la vida pública, pero ante todo este cambio debe ser con el compromiso, reitero, de poner al centro a las personas. Chema, en este escenario, nos quedan 2 minutos antes de despedirnos, pero en este escenario, hablando del partido en el poder, pues hoy se ven divididos. Eso beneficia a Morena en un escenario donde la elección se puede ir a tercios, donde ves tú esta estructura a lo mejor prestada del Partido Acción Nacional. Al final, ¿ves tú que esos votos se puedan venir a Morena? Bueno, lo estoy planteando de esta manera, a respuesta de Iván, en donde, como yo, muchos jaliscienses vemos una oportunidad perdida en Jalisco. En el 18, un candidato potente, con talento, con claridad en su narrativa, en su mensaje, le ofreció esperanza a los jaliscienses. Nos ofreció una refundación. Hoy Jalisco está refundiéndose, Alfredo, está refundiendo, Iván. Hoy Jalisco vive circunstancias en verdad alarmantes en materia de seguridad, en materia de desarrollo, en materia de ingreso y en materia de vivienda. Circunstancias que en este momento están generando ánimo y también conciencia de lo público en los jaliscienses. Esa es una gran oportunidad. Hace rato también planteamos cuáles son los fenómenos que han incidido en este ánimo público, como el caso del 22 de abril, como el caso de la Blaque Financiera, como hoy seguramente va a ser para el PAN el caso de Genaro García Luna, también en Jalisco. Esta promesa de refundación y haber perdido la oportunidad de cambiar las cosas en Jalisco es sin duda un fenómeno que va a influir en el ánimo y la conciencia de los jaliscienses. Perfecto. Pues antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, él es presidente de Expo Guadalajara. Estimado Federico.